Bienvenidos a Nocturna, su podcast de historias y leyendas de terror. Historias que llegan a nosotros porque nos cuentan o porque nuestro cuervo Nocturna nos las trae al oído. Me acompaña Satán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y yo soy Barbabosa, sus anfitriones, para contarles historias de la noche. Malditos sean todos y disfruten las historias de hoy. Esta noche hablaremos de esas casas, esos lugares que tanto nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque al estar vacías, se llenan de historias y de relatos como los que nos traen la noche y las diferentes personas que están en las calles. Satán nos va a contar la historia de los micrófonos. Hace mucho tiempo, los años 80, existían estos micrófonos grandes, redondos, ¿no? ¿Recuerdas estos micrófonos con los que hablaban los noticieros, ¿no? Que tenían una esfera grande. Yo tenía un par de amigos, un par de niños, que les apodábamos los micrófonos justo porque tenían su cabello chino, afro, ¿no? Y tenían así esponjoso. Entonces, éramos niños, estoy hablando de 1984, 86, ¿no? En esa época los conocíamos como los micrófonos. ¿Cómo se llaman? La verdad no lo recuerdo, ¿no? Pero recuerdo la historia. La historia es muy interesante porque era a unas calles de mi casa, en ese entonces, pues los 80s, un lugar muy tranquilo, un lugar lleno de niños, una colonia nueva, ya sabes, en la que solo hay papás y hay niños. Yo incluso cuando era pequeño pensaba que los abuelos vivían en la ciudad y nosotros vivíamos allá, ¿no? Porque no había un solo abuelo, ¿no? Pero justo esa magia de las casas nuevas y de las familias nuevas es la que hacía tan notoria esta anécdota, porque de repente íbamos a esa calle y jugábamos fútbol todos, nos lanzábamos el balón, ¿no? Y recuerdas estos veranos que eran veranos largos, ¿no? Veranos que duraban 2 meses, 3 meses, ¿no? Después cambiaron las vacaciones en las escuelas, pero en esas épocas... Los veranos de supervacaciones. Exacto, los veranos de supervacaciones, exacto, de ver caricaturas y ver magos y payasos, ¿no? Y pasar todo el día en la calle, ¿no? Todo el día en la calle, que son cosas que ya no suceden, ¿no? Pero en ese entonces, pues tú sabes, era todo el día en la calle jugando a la bicicleta, dando con un balón, lo que fuera, ¿no? Perdiendo el tiempo hasta que se hacía de noche y te llamaban a comer o algo, ¿no? ¿Sabes? Javier, véntete a comer, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Era una época muy inocente, ¿no? Y en esta época inocente, en algún verano, no recuerdo exactamente en cuál, pero en algún verano, los micrófonos, que eran 2 hermanos, los micrófonos se fueron, pues creímos que de vacaciones, ¿no? O sea, de repente, pues en un lugar de clase media, algunas personas se iban de vacaciones un mes, ¿no? O un par de semanas, 3 semanas, ¿no? Y después regresaban, ¿no? Fuimos a la playa a ver a la abuela, no sé qué, ¿no? Pero en ese verano los micrófonos no regresaron, ¿no? Y la verdad es que nadie lo notó, en ese momento no lo notamos, ¿no? De repente terminó el verano se acabó, regresamos a la escuela, cada quien regresó a su escuela, que eran escuelas muy cercanas, ¿no? Había 3 escuelas por ahí y todos íbamos a las mismas. Y en ese trayecto, pues dejamos de ver a los micrófonos y digamos que de cierta manera nos olvidamos de ellos, ¿no? Hasta que casi prácticamente 1 o hasta 2 años después, no lo sé, jugando fútbol americano en la misma calle, yo tenía un balón, ¿no? Y pues tú sabes que cuando eres niño un balón es muy importante, ¿no? Entonces este balón alguien lo lanzó y se voló a la casa de los micrófonos, que llevaba tiempo abandonada, ¿no? O sea, todo el mundo pensaba, se mudaron, ¿no? La casa tenía el pasto crecido, seguía igual, no había pasado el suficiente tiempo como para parecer una casa abandonada, solo se veía una casa pues, en desuso, ¿no? No había nadie, ¿no? Cortinas cerradas, reja cerrada, ¿no? Pasto crecido, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Pero al momento de lanzar este balón, el balón vuela a la reja y rompe un cristal y se mete a la casa, ¿no?
Entonces, pues, yo no podía dejar mi balón ahí, ¿no? Me brinco la reja, camino en la maleza. Estoy hablando de que, pues, yo creo que no medía más de 1.5 metros, ¿no? A lo mucho, ¿no? Y el pasto me llegaba a la cintura, ¿no? Era ya maleza, ¿no? En ese momento, pues, estabas pensando en tu balón, no había una malicia, no había miedo, ¿no? Simplemente mi balón cayó ahí, no hay nadie, voy por él, ¿no? Salto, entro, voy abriéndome paso entre la hierba, ¿no? Está el vidrio roto, me meto por el vidrio roto, ¿no? Veo mi balón ahí, y en ese momento fue cuando realmente, a la edad que yo tenía, sentí ese escalofrío en la piel, ¿no? Y ese sentimiento extraño de abandono por completo, de desolación, ¿no? De pausa en el tiempo, ¿no? Porque la casa estaba completamente amueblada, la casa estaba completamente decorada, ¿no? Había un saco colgado, ¿no? En una silla, había un periódico abierto en la mesa, había una mesa de estas redondas de cristal con tubos, ¿no? Y había un plato con lo que yo supongo que habían sido cereal, porque era un plato con algo negro, ¿no? Deshecho, ¿no? Polvo negro, ¿no? Y una botella de leche al lado. Incluso era una botella de leche que tenía un diseño de leche que ya no existía, ¿no? Ya habían cambiado el logotipo y todo eso, ¿no? ¿Qué sentiste cuando viste esa escena? O sea, entrar a ese comedor o a ese antecomedor y darte cuenta que era una escena pausada. Exacto, justo eso. O sea, me acuerdo que entré porque entré a gatas por el cristal y cuando me levanté y vi todo, lo vi como si fuera, digo, a esa edad que tenía, lo vi como si fuera una película, ¿no? Vi las figuras de porcelana debajo de polvo, ¿no? Pues estas telarañas, ¿no? Mucho polvo, capas y capas de polvo. Estaba esta decoración antigua de los 80s, ¿no? que se estaba empezando a dejar atrás, ¿no? Estaba esta pared con espejos, ¿no? Uno de estos muros donde tenían tapiz que simulaba un bosque otoñal, ¿no? Que tenían ahí todo como una gran foto, un gran formato. ¿Quién decoraba las casas en los 80s? No Por lo Dios sé. santo. Ahí es donde empieza el verdadero terror, yo creo. Exacto, sí, porque de repente había, aparte eran clichés, ¿no? Todo el mundo, en todas las colonias y todo el mundo conocía a alguien que tenía un papel tapiz de un bosque, ¿no? Lo que era el corcho. El corcho, papel de corcho. Y esos paisajes boscosos de fondo Exacto. eran básicos para una casa atrapada en los 80. Ahora imagínate que esta casa estuvo no solo atrapada en los 80, sino estuvo en pausa, ¿no? O sea, estaba este papel desprendiéndose solo de la pared, lleno de moho, ¿no? O sea, El como olor. si ¿A qué olía? olía a viejo, olía, no lo sé, hay algo que tal vez podemos platicar en algún episodio, pero siento que cuando sientes miedo realmente, hay un olor, ¿no? Hay un olor a miedo, ¿no? Yo tenía mucho miedo y olvidé mi balón, olvidé qué estaba haciendo ahí, o sea, entré a esa pausa. ¿No agarraste el balón y te No. saliste? No, me quedé en esa pausa, no sé cuánto tiempo, me quedé en esa pausa viendo, vi la mesa y justo cuando vi la mesa entendí que los micrófonos no se habían ido de vacaciones, ¿no? Los micrófonos no se habían cambiado de casa. Desaparecido. Simplemente habían desaparecido, ¿no? Estaba un plato, o sea, lo que te hace pensar, alguien estaba desayunando y tuvieron que salir o no sé qué pasó, ¿no? Desaparecieron de ahí. Se fueron y no volvieron. ¿Antes de ti había entrado alguien a esa casa? Nadie, porque la casa estaba cerrada. Completamente cerrada, algunos años, y todo el mundo pensamos, pues se cambiaron de casa, ¿no? Oye, ¿y empezaste a recorrer la casa? Sí, pero no en ese momento. O sea, te juro que me quedé un tiempo en pausa, me asusté tanto que salí corriendo, dejé el balón, salí corriendo, y pues como era muy chico, salí asustado y empecé a gritar, ¿no? Oigan, vengan, pues vengan a ver, ¿no? Dan todos a ver. Y igual pasó exactamente lo mismo. Nos metimos 5 niños ahí y estos 5 niños nos quedamos en pausa, ¿no? Era como si al entrar a esa casa te pusieras en pausa también, ¿sabes? O sea, con todo el entorno que había. Se respiraba muchísimo humo, digo, polvo. Había mucho polvo en el aire, ¿no? O sea,
ponías el pie en la alfombra y salía una capa de polvo, ¿no? Y ni siquiera estabas golpeándola, ¿no? Solo con solo pisar se levantaba el polvo, ¿no? El periódico este que te digo, alguien lo intentó tomar, no sé si para ver la fecha, no lo sé, ¿no? Lo intentó tomar y se rompió, se cayó en 3 pedazos, ¿no? Se deshizo, ¿no? Y todo el mundo empezó a sacar sus historias, ¿no? Ahí está la leche, alguien estaba desayunando, ¿no? Sí, y se fueron, y está cerrada la puerta, ¿no? La puerta está cerrada con llave. A mí porque el Satán me contó, pero cuéntanos de los closets. Los closets, está increíble, porque en ese momento tomamos el balón y nos salimos y adiós, ¿no? Y nos dio mucho miedo, ¿no? Obvio, preguntas pues a esa edad, pues a tus papás, a los hermanos mayores, ¿no? Oye, ¿tú sabes a dónde se fueron los micrófonos? ¿No? Se cambiaron de casa, ¿no? La historia es, se cambiaron de casa. Simplemente al no regresar a su casa y al no volverlos a ver, la historia se decidió que se habían cambiado de casa, ¿no? 1 o 2 días después volvimos a meternos a la casa porque era demasiada la curiosidad, aunque también era demasiado el miedo y se sentía frío, olía a moho, olía a miedo. La curiosidad mató al gato. Exacto, olía extraño, ¿no? O sea, pero nos daba tanto miedo que era atractivo, ¿no? Era ese miedo que te gusta sentir, ¿no? Y sobre que todo... te empuja. Exacto, y aparte era una curiosidad impresionante ya habíamos entrado 2 o 3 veces como simples espectadores, ¿no? A caminar, casi sin tocar nada, ¿no? Porque no queríamos, según nosotros, ¿no? No queríamos alterar la escena, ¿no? Decíamos, ¿qué tal que viene la policía, ¿no? Siendo niños, ¿no? Pero teníamos mucha curiosidad de abrir el refrigerador y no lo hicimos, ¿no? Decíamos, ¿qué hay en el refri, ¿no? ¿Qué hay en el refri? Tal vez ahí estaban los micrófonos. Exacto, esa era una de las ideas, ¿no? Y si abrimos el refri y está la cabeza de los micrófonos, ¿no? O está la familia completa en el refri, ¿no? Olía mal, todo olía mal, pero ya había pasado tanto tiempo que ya ni siquiera era putrefacto, ya era polvo, moho, ¿no? Ya eran encerrado. Años. Exacto. Yo creo que si dejas el refrigerador 3 años, pues ya se pudrió, ya se secó, ya es un hongo que incluso el propio hongo está muerto ya, ¿no? Y empezó este tema de subir al 2º piso, ¿no? Las escaleras eran también de alfombra y cada que subías un escalón, pisabas un escalón, súper despacio, con lo que podía pesar un niño de 11 años, ¿no? Y salía una nube de polvo, ¿no? Polvo. Entraba muy poca luz del rayo del sol, ¿no? A la casa y era esta luz de pisabas, salía el polvo y no veías nada, ¿no? Veías polvo, partículas, ¿no? Y nos daba asco, ¿no? Decíamos, ¿qué tal que son hongos, ¿no? O sea, ¿qué tal que están aquí arriba los muertos, ¿no? O sea, está la familia. De hecho, estaban buscando a los muertos. Queríamos, o sea, sin saber, bueno, sí, sabiéndolo, pero sin aceptarlo, ¿no? Queríamos subir y encontrar a los micrófonos de algún modo, ¿no? Su cadáver, algo, ¿no? O sea, tener estaban una buscando solución. respuestas, pero ese miedito era si subo y me encuentro a mis amigos en sus camas. Exacto, sí. No teníamos tantas referencias todavía, no habíamos visto tantas películas de terror, ¿no? Pero sí te imaginabas los niños en la cama, los niños sin cabeza, ¿no? La familia colgada. Para no haber visto tantas películas ya traían buenas referencias, ¿eh? Todos decíamos eso, ¿no? ¿Y si están colgados? ¿Y si los mató el papá? ¿Y si los envenenaron? ¿No? ¿Y si están amarrados y son esqueletos, ¿no? Subimos, entramos a las recámaras y las recámaras estaban intactas, las camas estaban destendidas. O sea, algo sucedió en esa casa que la familia salió pensando regresar, o no lo sé, tal vez pensando no volver nunca más, pero no se ve, no notábamos que habían empacado nada, ¿no? O sea, solo salieron de la casa, ¿no? Nadie sabe a dónde, ¿no? Los closets eran impresionantes, ¿no? Porque al momento de abrir la puerta salía una nube de polvo impresionante, pues moscos, insectos volando, ¿no? Salían, ¿no? Se habían comido la ropa, o sea, había ropa, pues no sé si es una polilla o qué, pero había ropa como hecha polvo. Roída.
había... Pero estaba toda la ropa colgada ropa y doblada en cajones, en ganchos. Había cajones semiabiertos que no quisimos abrir, ¿sabes? Pero se veía la ropa, ahí estaba la ropa, estaban los zapatos estaban cubiertos de moho. Supongo que eso le pasa a unos zapatos y los abandonas 3 o 4 años, ¿no? Cubiertos completamente de moho. Y en la recámara de los papás lo mismo, ¿no? Había un traje sobre la mesa, sobre la cama. Sobre la cama había un traje, un pantalón y un saco. Igual, completamente lleno de polvo, ¿no? Nadie quería tocar nada, todos veíamos todo y era muy impresionante, pero también era este sentimiento de no saber qué pasó, ¿no? Y de querer esperar algo, de estar expectativos a que viéramos un fantasma, que viéramos algo. Creo que eso tienen las casas abandonadas. Exacto. No dan respuestas. Ajá. Solamente generan preguntas y a través de esas mismas preguntas que te vas haciendo y que no responden, es que se crean las historias alrededor de las casas abandonadas. Exactamente, sí, o sea, estas historias sin final, ¿no? Estos episodios que empiezan y no terminan, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? Nadie lo sabe, ¿no? ¿Por qué había un saco en la cama? ¿Por qué había un plato en la mesa? ¿No? ¿Por qué había un litro de leche? ¿Por qué se fueron? ¿A dónde fueron? ¿No? ¿Por qué no volvieron? ¿No? ¿Dónde están? ¿No? Porque habían pasado años ya, ¿no? ¿Has vuelto a pasar ya de adulto por la casa de los micrófonos? Fíjate que, pues, no era la calle donde yo vivía, pero se volvió una leyenda local, ¿no? Los micrófonos, ¿no? Y te juro que ni siquiera recuerdo cómo se llamaban, ¿no? Pero, pues, obviamente los vecinos empezaron a sacar sus conjeturas. La casa, con el tiempo, se metió gente a robarla, a saquearla, ¿no? A vandalizarla, ¿no? Años después volví a entrar con un par de amigos y la casa pues ya no era lo que era, ¿no? Era una casa pues en ruinas, ¿no? O sea, grafiteada, vidrios rotos, ya no había muebles, ya se habían robado todo, ¿no? Lo que podían robar se lo habían sacado, había televisiones, estaba todo. O sea, estaba el Atari, ¿sabes? O sea, todo eso que te llevaba a los 80s, ¿no? Estaban sus figuras de Star Wars en la mesa, ¿no? Estaba colgado una nave de Star Wars del techo, ¿no? O sea, era la recámara de los micrófonos tal y como ellos la dejaron, ¿no? Sus colchas, incluso lo recuerdo perfecto porque sus colchas eran de Star Wars, ¿no? Estaban sus 2 camas con sus colchas de Star Wars, ¿no? De niño, ¿no? Y cuando entramos ya más grandes, yo ya estaba en la prepa, ya no había nada, ya la casa estaba completamente saqueada, ¿no? Pero se sentía de todas maneras ese ambiente y esa pregunta sin respuesta, ¿no? De dónde están los micrófonos, qué pasó con los micrófonos. ¿Aún existe la casa? No están aquí. La casa existe, la casa pasó mucho tiempo, todavía, eso fue como en la prepa. Ya mucho más grande, pasé por ahí una vez y me dio mucha curiosidad, ¿no? Me regresé y me asomé y la casa estaba tapiada, ¿no? No sé quién lo hizo, pero pusieron maderas en las ventanas, maderas en las puertas, candados en las rejas, ¿no? Como para que la gente dejara de meterse, ¿no? Y tal vez los mismos vecinos, la seguridad de la colonia, no lo sé, ¿no? Pero la hierba creció, se murió, volvió a crecer hierba, se volvió a morir y así, ¿no? Entonces era un baldío ya, ¿no? La casa apenas hace no muchos años, hace tal vez 8 o 9 años, ¿no? La casa se vendió porque de repente un día pasé por ahí, porque era un lugar por el que no necesariamente tenía que pasar, pero podía hacerlo, ¿no? Y siempre que pasaba pensaba, la casa de los micrófonos, ¿no? ¿Alguien sabrá algo de los micrófonos, ¿no? ¿Dónde estarán los micrófonos, ¿no? Incluso estaría padre, imagínate, estaría increíble saber que de alguna manera los micrófonos pudieran escucharme, ¿no? Y dijeran, yo soy uno de los micrófonos, estoy con vida, no nos pasó nada, ¿no? Existo, ¿no? Aún estoy aquí. No tenemos un Si les decían los micrófonos en los 80 y decidieron un buen día abandonar su casa por cualquier cuestión, déjenos un comentario en el... Buscando los micrófonos. Sí, nunca volvieron y esa casa se vendió. Tiraron la mitad de la casa, la remodelaron y hoy es una casa común y corriente, ¿no? Solo los que vivimos ahí cuando éramos chicos, que solo veo unos 2 de toda la pandilla de niños, ¿no? Sabemos perfectamente que ahí vivían nuestros amigos que nunca regresaron y nadie sabe qué pasó, ¿no?
¿Quieres decir dónde estaba esa casa? Esa casa estaba en Cuautitlán Izcalli, yo crecí en Cuautitlán Izcalli. Era una colonia, en los 80s era otra cosa, ¿no? Era muy distinto a lo que es hoy. Las casas en los 80s en esa zona tenían un patio enfrente, un patio atrás, ¿no? No había mucha seguridad porque no era necesario, ¿no? Las casas eran nuevas. ¿Cómo era la reja? Esa reja que tuviste que saltar para meter. Era una reja muy bajita, era una reja únicamente de barrotes y una reja que pues, no medía más de unos 60, unos 70, ¿no? Era más decorativa que de seguridad, ¿no? Una rejita con su buzón para las cartas, ¿no? Que igual se fue acumulando de cartas y se salían los selecciones del Rey de Digues, ¿no? Se salían del buzón y estaban tirados en el piso, ¿no? Y la casa se fue deshaciendo sola, ¿no? Las historias no faltaron, obviamente, todo el mundo sabía perfectamente qué les había pasado, ¿no? Ya sabes, ¿no? Yo sé, una fuente me dijo, un conocido, ¿no? Siempre existe esa parte, ¿no? Se murieron en un accidente, se volteó el coche en la quebrada. La quebrada es un lugar camino a Cuautitlán Izcalli que siempre hay muchos accidentes. Se incendió el hotel donde estaban. ¿Te acuerdas que hubo un accidente en un avión? Ah, pues ellos iban ahí. X cosas. Les cayó el avión de la carretera de Toluca encima. Exacto, todas las historias se volvió de ser una historia de misterio, se volvió cotidiana e incluso se volvió hasta graciosa, ¿no? Yo creo que ese es el encanto que tienen las casas abandonadas. Evocan a la imaginación. Claro. Creo que en ese momento de inocencia entre los 11 y 16 años es donde más te trabaja la cabeza para crear una historia que te dé una potencial respuesta al por qué esa casa está vacía. Sí, esa casa, te digo, tenía pósters pegados, pósters de cosas de los 80, un póster de Michael Jackson, ¿no? Con su acostado, ya sabes, con su guante, ¿no? El póster de Thriller, ¿no? En la pared, este tipo de cosas. Cuando salió esta serie de Stranger Things, ¿no? Me recordó mucho eso, ¿no? O sea, los niños pasando una situación misteriosa, ¿no? Y teniendo que asimilarla como lo que es, ¿no? Una situación y ya, ¿no? Sin final, sin explicación de nadie, ¿no? Simplemente es algo que sucedió y ya, no hay un final, ¿no? He contado esa historia, la he platicado y todo el mundo quiere saber, ¿no? Me dice, oye, ¿pero qué pasó? Cuéntame, ¿no? ¿Y dónde están los micrófonos? No lo sé, nadie lo sabe, ¿no? Nadie los conoce tanto, ¿no? Los vecinos eran, pues sí, creo que se mudaron, ¿no? No se mudaron. Yo entré a esa casa, ¿no? Estaban sus bicicletas ahí, estaba la ropa de todos ahí, no se mudaron, ¿no? Estaba la despensa ahí, no se fueron de ahí, no se llevaron nada, ¿no? Un día salieron y no regresaron. Oye, yo creo que todos quisimos en algún momento encontrarnos una casa así, y son pocas las que tienen una historia así de misteriosa. Claro, porque de repente hay lugares, ¿no? Hay lugares abandonados, ¿no? El centro comercial abandonado, el parque de diversiones abandonado, ¿no? Que en el Estado de México se da mucho eso, ¿no? Por acá en la ciudad también el hospital abandonado, ¿no? El hotel abandonado, lugares tal vez más grandes, ¿no? Y inaccesibles, ¿no? O sea, no es que entres caminando, ¿no? Pero esta casa era un lugar que conocíamos, ¿no? En esta casa fuimos a un cumpleaños de los micrófonos, ¿no? Jugamos en ese patio, ¿no? Vimos la televisión, jugamos Atari con ellos en esa recámara, ¿no? Conocíamos el lugar, ¿no? Y de repente el lugar se detuvo y se detuvo para siempre, ¿no? Sí, le pusieron pausa, literalmente le pusieron pausa a esa casa. Oye, fíjate que tú viviste en Cuautitlán de chavo. Ajá. Yo toda la vida he vivido por el centro de la Ciudad de México, en la colonia Cuauhtémoc. Y yo creo que la colonia Cuauhtémoc, así como la Roma, la Condesa, tiene ese halo de casas de más de 100 años. Claro. Yo vivo frente a una casa que estuvo abandonada, no sé, 45 años. Wow, no, la vida de alguien completa. Yo hoy no está abandonada, hoy está habitada. Pero eso es el lugar por el que siempre pasas cuando vienes de regreso de la escuela. O, de hecho, esto está enfrente de un parque. Claro. Entonces, es una curva de casas alrededor de un parque y tienes una casa abandonada
justo en esa curva, que destapa leyendas, historias y no sé qué. Es la casa de los chinos. Esta casa tiene sus particularidades. De entrada, el arco de la puerta principal está enmarcada por cantera. Formas no geométricas, pero sí que evocan a flores o a plantas. Orgánicas. Muy orgánico. Y se corona, hoy ya no existe esto, con la cabeza de un demonio. Wow. Un diablo que te recibe con la mirada fija y penetrante a los que están entrando por esa puerta. De piedra, de cantera. Una puerta de herrería negra, con cristales, de estos muy de... Imagínate, mi casa es del 36, esta casa debe ser como del 40 y algo. Estos cristales que no te dejan ver hacia adentro porque tienen como un relieve. Pero con el paso de los años, pues los vándalos y los adolescentes pues fueron rompiendo estos cristales y te permitía ver este largo pasillo hacia la sala. Te permitía ver la escalera que te llevaba al segundo piso. Cosas interesantes de esta casa era un vitral al fondo, tal vez de 2,5 metros por 1,25 metros de alto, de un camino como por un despeñadero, y al fondo un castillo medieval. En un vitral. En un vitral, colores vivos. Tal vez ese no era el vitral más impactante de la casa, pero el que llevaba al segundo piso, es decir, las escaleras, tenían otro vitral, uno más pequeño, de una pareja. Un hombre, un joven, como declamándole o coqueteándole a una mujer un poco lejana al chico, dándose a desear. Lo curioso de este vitral es que aquel que le estaba dando consejos al joven de qué decirle a la mujer era el mismísimo Satanás. Un busto del diablo sonriendo y con este corte hacia el oído del joven, y es evidente que le está hablando. Eso enganchaba a todos. Claro. Los que pasábamos por ahí. El puro morbo de pasar por la casa de los chinos y observar la cara del diablo de la entrada y la cara del diablo del vitral ponía. Claro, y también lo que significa, o sea, lo que te lleva igual a las historias, ¿no? O sea, ¿qué historia estaban contando en ese vitral? ¿Por qué decidieron hacer ese vitral? Así en una casa. Exacto, ¿qué significa? ¿Por qué la casa de los chinos? Resulta ser que en esa casa, en los 50, 60, efectivamente vivían una familia asiática. No sé, porque ni siquiera mi papá me puede decir si eran chinos, japoneses, coreanos o de dónde. Claro, pero como buen mexicano, pues... Los chinos. Los chinos, fin. Para entrar a esta casa no era tarea fácil. Y quiero describirle a la gente que nos escucha la fachada de esta casa. Una casa no muy ancha, con una entrada de un garage, metida. Tienes la entrada y tienes un pasillo aquí que te lleva a la puerta del garage. Sobre esa puerta, un balcón lleno de cristales, como un invernadero. Luego tienes toda una suerte de columna, no es una columna, no es un pilar, sino una columna de pared, en donde justamente estaba la cara del diablo, que tiene una ventana y un corte que hace como una L, que te deja ver una sala con herrería y te lleva a una ventana en el segundo piso. Es por ahí que trepabas el
la herrería, ponías el pie en la cantera de la entrada y al pegar un brinco podías entrar a la ventana. Ok. Tenía su complejidad de entrar. Era muy complicado entrar. De hecho, yo entré a esa casa, yo ya tenía buenos 12 o 13 años. Claro. Más chico era imposible entrar porque el cuerpo no te daba. Sí, La sí. altura no te daba. Al entrar por esa ventana, era una recámara. Una recámara con dos entradas. Una enfrente de ti, una puerta de madera. Y una segunda puerta a ese espacio como de invernadero. Okay. ¿Por qué invernadero? Porque era un espacio libre, como un balcón, pero un balcón pues tiene espacio abierto porque pues da hacia la calle. Esto no. Esto tenía cristales desde la bardita por todo el techo. Cubierto completamente de cristal. La casa estaba completamente vacía. O sea, esto no había ni una cama, no había ropa, no había nada. Los chinos sí se mudaron. Los chinos sí se mudaron. Pero entrar a esa casa, antes de empezar a generarte historias, te daba el silencio. Claro, eso es. Hay muchas canciones, ¿no?, que hablan de la belleza del silencio, del ruido ensordecedor del silencio, ¿no? Hablan muchos libros, ¿no? Y es verdad, hay lugares así, hay lugares que son tan silenciosos que se vuelve un ruido insoportable, ¿no? Por muy paradójico que suene. Exactamente. Podías abrir las puertas y podías recorrer toda la casa. La verdad es que no había mucho. El problema no es recorrer la casa, es lo que te llevas de la casa. Wow. Y ahí es donde empiezan mis problemas. Salimos de la casa como habíamos entrado a cualquier otra casa abandonada de la zona. Llegó la noche y yo me fui a dormir, como cualquier otro día. ¿Cuál es mi sorpresa? Que la casa estaba en mis sueños. Y empecé a soñar en esa primera recámara que te da al invernadero y que tiene una puerta de madera, en donde yo no podía abrir la puerta de madera, no podía atravesarla. Tenía que entrar forzosamente por el invernadero. Y el invernadero estaba tapizado el piso de palomas muertas. Wow. No había sangre, no había sangre. Eran solamente palomas con las alas cerradas, muertas. Pero con un pequeño detalle. No había una sola paloma con cabeza. Wow. ¿Eso lo soñabas? Eso lo empecé a soñar a partir de que entré a la casa de los chinos. Yo no, a la fecha, no entiendo el sueño. El significado, No claro. entiendo el significado, pero sé que algo Sí, hay un mensaje algo ahí. había en el mensaje de las palomas, pero algo había en esa casa Que te quedaste. que se confirmó cuando años después se vende, se habita y la vuelven a abandonar. Salieron Y la convierten en oficina después de esa breve habitación. Bueno, eso es común, ¿no? O sea, al volverse oficina. No. Primero la habitaron y decidieron volverla a abandonar y Claro, venderla. huir. Y la vuelven oficina. Y ese negocio quiebra. Ah, ¿cómo crees? O sea, tiene cierta Y carga vuelve, energética. Y vuelve a quedar vacía. Y la vuelven a utilizar como oficina. Y esta vez cincelan a martillo y cincel la cara del diablo. La quitaron de la La entrada. quitaron de la entrada. Hoy no sé decirles si el vitral del diablo sigue ahí. Pero sí te puedo decir que al menos yo me llevé algo de esa casa a mis sueños y durante varias semanas no pude dormir bien. Te siguió. Wow. Eso pasa, de repente hay cosas que te suceden y hay cosas que te llevas, ¿no? Y te las quedas, ¿no?
estas experiencias que te quedan en tu mente, pero se quedan en tu mente tan frescas, aunque hayan sucedido hace 30, 40 años, que las puedes volver a contar y contar y contar y contar, porque las viviste, ¿no? Y con el lujo de detalle con el que la cuentas, ¿no? O sea, te veo perfectamente imaginándote el vitral tal cual y como era, ¿no? Que debe ser una pieza de arte increíble, ¿no? Ojalá que existiera todavía, ¿no? Los pisos de duela, cada paso crujía la duela, no porque estuviera rota, sino Exacto. por lo seco del ambiente, de ese espacio que no hay nada. Eso es la magia de los lugares abandonados. Los lugares abandonados tienen historias, algo pasó, se construyeron para habitarse, se construyeron para alguna finalidad, ¿no? Un hospital, un hotel, una casa, un negocio, ¿no? Al momento de que la gente se va y se queda en completo abandono y empieza a crecer el deterioro, ¿no? Como que acentúa esas historias, ¿no? Las fija más, ¿no? De repente me pasa mucho cuando ves películas o ves una serie o algo, entiendes perfectamente que están acentuando el sonido, están acentuando los efectos especiales, ¿no? Pero solo las personas que hemos estado en lugares abandonados, ¿no? Sabemos que realmente son lugares muy ruidosos, ¿no? Que incluso en el silencio son ruidosos, ¿no? Yo recuerdo dar un paso en la escalera de alfombra de los micrófonos y salía el polvo y casi que podías escuchar el polvo, ¿no? Claro. Podías escuchar la alfombra desintegrándose a la pisada, ¿no? De hecho, Satán, también por mi casa, había un conjunto de casas. Ya sabes que a principios del siglo pasado, entre los 1920 y los 40, las casas se construían pegadas, Claro, sí. muro con muro. Este es un grupo de por lo menos 4 casas que en 1978 se incendian. Wow. El incendio consume prácticamente 4 casas pegadas, todas interconectadas entre sí por las azoteas. Okay. Y nosotros nos metimos a esa casa. Entramos ese día por la puerta porque de alguna manera se había como entreabierto. La casa estaba protegida por el INBA. Wow. Mis amigos y yo subimos esa escalera y nos encontramos con 1, 2, 3, 4 puertas y un pasillo largo que se había consumido por el fuego. Ajá. Entonces había un gran hoyo en el piso. Ok. La primera recámara estaba cerrada, pero la segunda tenía la puerta abierta y te invitaba a entrar. Sí, es imposible ignorarlo, ¿no? Por mucho miedo que tengas, es imposible. Yo te puedo decir que no soy miedoso, pero entrar a esa primera recámara con las persianas cerradas, Por años. entré a una oscuridad espesa, como entrar a una gelatina negra. Empezamos a prender los encendedores para alumbrarnos un poco y nos dimos cuenta que había otra puerta de madera a un costado. Al abrirla, te das cuenta que todas las recámaras están interconectadas por exactamente la misma puerta hacia el final. Ok. Y todas las puertas estaban abiertas. Wow. Empezamos a recorrer la casa, jajaja, jijiji, y todo fue jajaja y jijiji, hasta que salimos de la casa Tuve la diversión. y me fui a dormir. Las pesadillas que me dio esa casa, sin haber visto un solo fantasma, sin haber escuchado un solo ruido, son las peores pesadillas que he tenido en mi vida. Es que yo creo que ese es el verdadero terror y ese es el verdadero horror. Cuando la situación te genera algo, te genera una incertidumbre, una pesadez, ¿no? Una no respuesta de nada, una confusión absoluta, ¿no? Y ese es el terror. O sea, a mí me gustan las películas de terror cuando son más de esa narrativa. Más sugestivas Que dices, no que sé demostrativas, qué es. ¿no? El pastelazo, Exacto. el grito. El pastelazo, la rebanada de sangre, ¿no? El chorro de sangre, el slasher, ¿no? Imagínate cuando yo tenía 15 o 16 años, que empiezo a soñar con esa casa habitada, amueblada, Como si lo hubieras visto. como si yo la hubiera visto.
subí la escalera exactamente igual que las horas antes y veo las recámaras con sus camas, juguetes encima de las camas. Wow, como la casa de los micrófonos. Haz de cuenta. Pero esto había un cierto desorden, o sea, se seguía sintiendo abandonada, pero amueblada. Lo que yo me encontré en mis sueños fue un duende. ¿Un duende? Un duende. ¿Lo viste? Lo vi en mis sueños, pero el infeliz sentía que algo me iba a hacer. No un duende buena onda de estos que traen suerte, no. Era un duende que algo malo había hecho. ¿Lo veías? Lo veía yo en mis sueños. ¿Recuerdas? Y estaba en la última recámara y el güey me veía, se reía y se metía abajo de la cama. Yo no sé si ustedes tienen el mismo terror que yo a lo oscuro de las camas de la parte de abajo, pero para mí eso es terror. Yo creo que a cierta edad todos tenemos ese miedo de qué hay debajo de A la fecha yo no puedo poner los pies pegados al fondo, al vacío de la cama, no puedo. Bueno, yo te diré que no lo había pensado, pero mis camas siempre han sido más altas, tal vez por eso. Bueno, pues imagínate que mi sueño es ver a lo lejos este duende brincando en la cama y cuando me veía se aventaba y salía corriendo, escuchaba yo las pisadas y escuchaba perfecto cómo se metía abajo de la siguiente cama. Cuando yo me agachaba a verlo, el duende me estaba viendo agachado. Ahí estaba. Y salía y volvía a correr y brincaba a la cama a la que seguía y entonces lo veía yo arriba y empezaba a brincar. Yo me levantaba y empezaba a ver al duende brincando en la siguiente cama. Pero conforme este güey iba pegando de brincos y metiéndose abajo de la cama o arriba de la cama, se iba acercando a mí. Claro, sí, no podías ni moverte seguramente. Yo estaba petrificado porque yo lo único que podía hacer era verlo arriba o verlo abajo. Cuando faltaba una cama me desperté. Pero me costó mucho trabajo empezar a dormir y empecé a tener broncas de insomnio porque yo ya no quería ver a esa madre. Claro, sí, pues sí. ¿Cuántos años tenías? Como 15 o 16 años. Sí, pues sí. La mente o sea, es muy chavito poderosa. No estaba. No, pero la mente es muy poderosa. La mente es la poderosa. mente de un adolescente más. Pero yo sí creo que en las casas abandonadas se queda parte de la esencia de quienes habitaron ahí. Claro, completamente. Estoy completamente de acuerdo. Y si algo pasó ahí, como puede ser un incendio o como puede ser un crimen, desdicha. Exacto. Fíjate esta desolación de algo, la casa se queda impregnada. Lo manifiesta. Y te lo llevas cuando te metes. Yo te voy a decir algo, a lo mejor no debería de decirlo, pero yo tengo esa creencia, no me ha pasado, bueno, sí me ha pasado, vamos a platicar de eso en algún otro episodio, pero tengo esa creencia muy, muy, muy clavada. Cada casa absorbe la energía de la gente que vive ahí. Cada casa es un integrante más de la familia, ¿no? Algunas casas se construyeron para la familia y otras casas solo llegó esa familia a habitarla, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de esas casas? Tanto tú como yo trabajamos haciendo comerciales muchos años, ¿no? Y estas casas viejas y derruidas se convierten en locaciones, ¿no? Que se rentan porque la sala está increíble o el comedor está bonito, ¿no? Pero todo lo demás está en ruinas, ¿no? Y nos tocó ver N cantidad de casas así y siempre pensaba yo eso, ¿no? Qué triste casa, ¿sabes? O sea, más allá del miedo, qué triste casa, ¿no? En esta casa, ¿cuánta gente nació y cuánta gente murió? ¿Cuánta gente sufrió? Esta casa que te acabo de contar, la pueden ver en el video de David Torrens, el único video que tiene, y él se ve cantando en ese pasillo que les acabo de describir. La tomó de locación. La tomaron de locación en la EMI Capitol, que era la disquera de este cuate en los 90. Es que siempre tienen ese atractivo, las casas abandonadas. Pero te lo juro, yo por eso mismo he evitado a toda costa, y nunca lo he hecho, vivir en una casa tan vieja. Nunca he vivido en una casa tan vieja. Me encantan cómo se ven, me encanta el estilo, pero sí tengo esa creencia clavada de, no que esté llena de fantasmas, o que me vayan a asustar, o que la vaya a pasar mal, pero que sí hay energías ahí que no quiero quedarme, ¿sabes? No quiero compartir, ¿no? Energías de gente, o sea, hay casas tan antiguas que son casas en las que nació y murió gente en esa casa, ¿no? No necesariamente de una manera violenta, ¿no?
pero nació una persona y murió una persona. O sea, son los momentos energéticos más poderosos que hay, ¿no? Y en esas mismas casas, pues, bueno, la gente hemos olvidado cosas, pero tú pues, habla con los abuelos, con los papás de los abuelos, y antes las mamás tenían a sus bebés en la casa, en la recámara, ¿no? Con una partera, ¿no? Y de 5 hijos que tenían, se morían 3, ¿no? O sea, el dolor, el sufrimiento, ¿no? Antes, pues las relaciones eran distintas, ¿no? Eran más violentas, ¿no? Incluso este tema del machismo y esas ondas, ¿no? Los golpes, ¿no? O sea, todo eso pasó en ese lugar, ¿no? Y aunque no haya acabado en una tragedia, yo siento y siempre he creído que esos momentos energéticos fuertes se quedaron grabados como un disco, ¿no? Ahí están. Ahí están. Para las que paredes. lo sepa interpretar, ¿no? Las paredes son testigos de eso que se vivió en las casas. Hay incluso esta creencia de algunas personas de los ángulos, ¿no? Creen que en los ángulos se almacena la energía, ¿no? Y bueno, yo tal vez no sea muy creyente de muchas cosas, pero me gusta escuchar las creencias, ¿no? Y cuando voy a casas viejas no puedo dejar de pensar y de voltear a ver el techo, de si hay ángulos o no. Y si te fijas, muchos están redondeados, ¿no? Fíjense ahora que vayan a una casa vieja. Ahora se van a empezar a fijar. Fíjense en las orillas y están redondeados, y es por eso. Esto nos va a dar el siguiente capítulo de Nocturna, donde hablaremos de casas embrujadas. Si tienes historias de alguna casa abandonada que nos quieras platicar o que quieras que visitemos, déjanoslas en los comentarios, suscríbanse al canal y nos escuchamos en la siguiente. Malditos sean todos.